Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas en esta mañana de lunes de la Pascua de la Resurrección. Bendiciones a todos, a todas en el Señor. Hoy estamos celebrando a lunes de Pascua. Estamos en la octava de Pascua, 8 días dentro del caminar de la bendición de la resurrección de Jesús, 8 días de gracia en el Señor de esta bendición. Y bueno, se le dice octava de Pascua de acuerdo a los acordes de la guitarra, que son de do a do mayor, sigue esa octava, 8, ¿cómo se le llama? Tonos, 8 tonos de esa gracia del Señor que nos muestra hoy en este día de la resurrección, lunes de Pascua de Resurrección en el Señor. Hoy estamos celebrando a los mártires colombianos de la comunidad de San Juan de Dios en el año 1936. Bendiciones a todos los que en este día de sus santos, los que en este día de sus cumpleaños, Dios los bendiga a todos, a todas en el Señor. Escuchamos este canto breve de este tiempo de Pascua en el Señor. Bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mártires colombianos de la comunidad de San Juan de Dios en el año 1936. Desde el año 1934 estalló en España una horrorosa persecución contra los cristianos católicos por parte de los comunistas, los masones y la extrema izquierda. Por medio de fraudes y de toda clase de trampas, fueron quitándole a los católicos todos los puestos públicos. En la elección tuvo el Partido Católico 500,000 de votos más que de los extrema izquierda, pero al contabilizar tramposamente los votos, se le concedieron 152 curules menos a los católicos que a los del izquierdista. La persecución anticatólica se fue volviendo cada vez más feroz y terrorífica. En pocos meses del año 1936 fueron destruidos en España más de 1,000 templos católicos y gravemente averiados por más de 2,000. En el año 1936 a 1939, los comunistas españoles asesinaron a 4,100 sacerdotes seculares, 2,300 religiosos, 283 religiosas y miles de laicos. Todos por la sola razón de pertenecer a la Iglesia Católica y de creer en Cristo, nuestro Señor resucitado. Las comunidades que más mártires tuvieron fueron padres claretianos, 270 padres franciscanos, 226 hermanos maristas, 176 hermanos cristianos, 165 padres salesianos
y 100 hermanos de San Juan de Dios. 98. Y en el año 1936 los católicos se levantaron en revolución al mando general de Francisco Franco. Después de 3 años de terribles guerras, lograron echar al gobierno de los comunistas y anarquistas anticatólicos, pero estos, antes de abandonar las armas y de dejar el poder, cometieron los más espantosos series de asesinatos y crueldades que registra la historia. Algunas de estas víctimas fueron los 7 jóvenes colombianos, hermanos de las comunidades de San Juan de Dios, que estaban estudiando y trabajando en España. Eran de origen campesino y de pueblos religiosos y piadosos. Muchachos que se habían propuesto desgastar su vida en favor de los que padecían enfermedades mentales en la comunidad de San Juan de Dios, fundada para atender a los enfermos más abandonados. La comunidad los había enviado a España a perfeccionar el arte de la enfermería, y ellos deseaban emplear el resto de su vida en ayudar a la mejor manera posible que los enfermos recobrasen su salud mental y física, y sobre todo su salud espiritual, por medio de la conversión y los progresos en virtud de santidad. Sus nombres eran Juan Bautista Velázquez, de Jardín, Antioquía, 27 años. Esteban Maya, de Pacora, Caldes, 29 años. Melquiades Ramírez, de Sonso, Antioquía, 27 años. Eugenio Ramírez de Ceja, Antioquía, 23 años. Rubén de Jesús López, de Concepción, Antioquía, 28 años. Arturo Ayala, de Paipa, Boyacá, 27 años. Y Gaspar Páez Perdomo, de Tello, Huila, 23 años. Hacía pocos años que había entrado en la congregación, y en España solo llevaban 2 años de permanencia. Hombres totalmente pacíficos que no buscaban sino hacer el bien a los más necesitados. No había ninguna causa para perseguirlos y matarlos, excepto que eran seguidores de Cristo y de la Santa Religión, y esto era causa para matarlos. Estos religiosos atendían en casa para enfermos mentales a Cienfuzuelos, cerca de Madrid, y de pronto llegaron unos envidias del gobierno comunista español, dirigido por el bolchevique desde Moscú, y les ordenaron abandonar aquel plantel y dejarlo en manos de unos empleados marxistas que no sabían nada de la medicina ni la dirección espiritual y del hospital, pero que eran unas fieras de anticlericalismo. A los 7 religiosos los llevaron prisioneros a Madrid. Cuando el embajador colombiano le comentaron la noticia, pidió al gobierno que a estos patriotas suyos, por ser extranjeros, los dejaran salir en paz del país, y los envió a unos pasaportes y unos brazaletes tricolor para que los dejaran salir libremente, y el padre capellán de las hermanas Clarisas de Madrid les consiguió el dinero para que pagaran el transporte hacia Colombia, y así los envió en un tren a Barcelona, enviándoles al cónsul colombiano de esa ciudad que salieran a recibirlo. Pero el ticket de cada uno, los guardias le pusieron una señal especial para que los apresaran. El doctor Ignacio Lozano, cónsul colombiano en Barcelona, escribió así: en el año 1937, al periódico El Pueblo de San Sebastián, como fueron aquellas jornadas trágicas, este terrible suceso en el recuerdo más doloroso de mi vida. Aquellos 7 religiosos no se dedicaban sino a servir de caridad con los más necesitados. Estaban a 30 kilómetros de Madrid, en Cienfuzuelos, ciudad loca,
En el 7 de agosto del año 1936 me llamó el embajador de Madrid, doctor Uribe Echeverry, para comentar que viajaban en un pasaporte suyo en un tren y para rogarme que fueran a la atención, recibirlos y que los tratara de la mejor manera posible. Yo ya tenía hasta 60 refugiados católicos en mi consulado. Todos estaban resueltos de ayudarles todo lo mejor que fuera posible. Fue varias veces a la estación del tren, pero nadie me daba razón de su llegada. Al fin un hombre me dijo: usted es el cónsul de Colombia. Pues en la cárcel hay 7 paisanos suyos. Me dirigí a la cárcel, pero me dijeron que no podían verlos sino llevarse una recomendación de la FAI, Federación Anarquista Española. Me fui a conseguirla, pero luego me dijeron que no los podían soltar porque llevaban pasaportes falsos. Les dije que el embajador colombiano en persona les había dado los pasaportes. Luego añadieron que no podían ponerlos en libertad porque la cédula de algunos de ellos estaba muy borrosa. Excusas todas injustas y mentirosas para poder ejecutar sus crímenes. La única causa para meterlos era que pertenecían a la religión católica. Cada vez me decían: vaya mañana, vaya mañana. Al fin de una mañana me dijeron, fueron llevados al hospital clínico. Comprendí entonces que los habían asesinado. Fue el 9 de agosto del año 1936. Aterrado, lleno de cólera y dolor, exigí entonces que me llevaran a la morgue o depósito de cadáveres para identificar mis compatriotas sacrificados. En el sótano encontré más de 120 cadáveres amontonados uno sobre el otro en el estado más impresionante que se puede imaginar. Rostros trágicos, manos crispadas, vestidos deshechos. Eran la masacre, era la macabra cosecha que los comunistas habían escogido ese día. Me acerqué con la ayuda de un empleado, fui a buscar a los 7 paisanos entre aquel montón de cadáveres. Es inimaginable lo horrible que es un oficio así, pero con paciencia fui buscando papeles y documentos hasta que logré identificar a cada uno de los 7 muertos. No podía decir la impresión del pavor y de indignación que experimenté en presencia de ese espectáculo. Los ojos estaban desorbitados, los rostros sangrantes, los cuerpos mutilados, desfigurados e impresionantes, pero un rato los contemplé en silencio y me puse a pensar hasta qué horrores de crueldad llega la fiera humana cuando pierde la fe y ataca a los hermanos. Pero el solo hecho de que aquellos pertenecen a la santa religión. Redacté una carta de protesta y la envié a las autoridades civiles. Después el gobierno colombiano protestó también, pero tímidamente, por temor a disgustar a aquel gobierno de extrema izquierda. En aquellos primeros días de agosto del año 1936, Colombia y la comunidad de San Juan de Dios perdieron para esta tierra 7 hermanos, pero para todos los ganamos como intercesores en el cielo. En cada uno de ellos cumplió Jesús y seguirá cumpliendo aquellas promesas tan famosas. Si alguno se declara a mi favor ante la gente de esta tierra, yo me declararé en favor ante los ángeles del cielo. Estos son los primeros 7 beatos colombianos. La beatificó el Papa Juan Pablo II en el año 1992. Y ojalá sea ellos los primeros de una larguísima e interminable serie de amigos de Cristo que lo proclamen
con su vida, sus palabras y sus buenas obras en este mundo vayan a hacerle compañía para siempre en el cielo. Bueno, pues hoy estamos celebrando a estos 7, los mártires de Colombia, en la comunidad de San Juan de Dios. Tenemos esta imagen pequeña que podemos nosotros mirar conforme el Señor nos invita a elevar hoy en esta octava de Pascua este compromiso de gracia y bendición de los mártires colombianos. Vamos al Evangelio del día a pedirle al Señor que nos dé su presencia santa y gloriosa. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos, pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron de darle una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan durante la noche que estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ¿qué te puedo decir hoy del Santo Evangelio según San Mateo? Resulta de que Jesús nos dijo que oremos por nuestros enemigos. Haz el bien a quien te hace el mal. Y no sabes que en torno al Evangelio, conforme me está resonando esta palabra, oremos por nuestros enemigos, haz el bien quien te hace el mal, bendice al que te maldice. Cuando escuchamos la palabra de Dios, escuchamos que realmente estamos viendo que los soldados romanos que están dando parte de lo que ocurrió, por eso te enfaticé lo que ocurrió, es que fueron los testigos de ver la resurrección. Entonces, el que te difama, te hace publicidad. Escúchalo bien. El que habla detrás de ti es porque se enfada que vas delante de él. Entiende la perspectiva del Evangelio. El que te da un patín por el trasero es que te está aventando hacia adelante, te está animando a que te avientes hacia adelante en todas las gracias divinas. Bueno, pues aquí escuchamos que las mujeres iban corriendo y miraban la naturaleza misma de ver el sepulcro vacío. Y es importante recordar que en el Evangelio de San Mateo, que hoy nos está haciendo el énfasis de que él fue el que resucitó a la esposa, resucitó a la hija de Jairos. Él fue el que resucitó a la hija de Jairos. Él resucitó a Lázaro. Él resucitó a Lázaro. Él resucitó al hijo de la viuda de Naín. Él. Entonces la pregunta de los apóstoles, igual que de las mujeres,
¿y quién vendrá a resucitarlo a él? ¿Quién vendrá a aclamarlo a él? Esa pregunta resurge, esta naturaleza de que las mujeres pues fueron al sepulcro, pero a ver un cuerpo inerte, un cuerpo sin vida, pues fueron a embalsamarlo. Lo escuchamos el sábado. Ayer lo escuchamos que ellas pensaban que se lo habían robado, que habían generado una situación y le habían robado. Entonces hoy escuchamos en el Evangelio que ellas van, y en el momento de la pregunta es por consiguiente, ¿quién va a venir a resucitar a Jesús? ¿Quién será? Y no daban cuenta de esta naturaleza. Después, en ese contexto del Evangelio de San Mateo que hoy se nos proclama, nos habla de los soldados que van a dar parte a los judíos, porque ellos cumplieron de ir a ver ese sepulcro, a vigilar y a dar guardia, pero fueron a dar parte. ¿Qué significa dar parte? Pues ¿qué fue lo que vimos? Sí, resucitó. Entonces el enemigo específicamente, el enemigo es el que sí cree el enemigo. Entonces el enemigo que tú tienes, ya te lo dije, si te patea por atrás, pues es porque quiere darte. Si habla detrás de ti es porque tú vas delante. Si te difama es porque te quiere mostrar que cuántas cosas has hecho bien y está inconforme de que tú seas ejemplo, que seas luz. Y estos soldados romanos van y dan parte siendo ajenos al sentido religioso, siendo ajenos a la naturaleza de fe. En ese contexto miramos al Señor que nos invita a abrir nuestro corazón, porque en el momento de presentarse los judíos ante los judíos, se presentan y los judíos hacen algo peor que los romanos, pues es que ellos pagan la mudez de los romanos. Pues es evidente que resucitó. O sea, los enemigos tienen la evidencia. Los enemigos creen más rápido que tú y que yo. Y en ese momento ellos pagan a los romanos para que se guarden silencio. Y si tienen algún problema con el gobernador, pues no se preocupen, nosotros los vamos a exentar. Nosotros diremos que se robaron el cuerpo en la medida que ustedes estaban vigilando. O sea, un vigilante dormido no es vigilante. Un vigilante dormido es pues un cero a la izquierda. Entonces esa naturaleza es muy importante mirar cómo es que el Señor de nuestros enemigos también nos hace que nosotros nos forjemos a ser buenos evangelizadores o nos exijamos más. Y no se te olvide esa referencia de la cual el Señor toma hoy aquí esta gracia de bendición. Y los judíos acordaron a darle una suma grande a los romanos con el fin de que digan que se lo acaban de robar sus discípulos. Bueno, pues hemos de escuchar esta naturaleza de que el Señor ha resucitado y que eso se divulga hasta ahora, de que los judíos pues pagaron una grande suma por callar el Evangelio en boca de alguien como ellos. Hay que mirar todo eso y miremos el reflejo del contexto de la vida de los santos en los mártires que intentaban callarlos. Su vida proclamaba grande enseñanza. Y ayer estaba viendo la película de Teresita de Calcuta. Si la vistes, mira qué gran ejemplo. Ella iba a educar a ese pueblo, solamente educarlo, y todo el mundo la rechazaba por Jesús. Es que tú eres cristiana, es que tú eres blanca, y la rechazaban, y él estaba aferrada en quererles enseñar, y les enseñó grandemente las primeras letras del alfabeto. Bueno, pues hoy a ti y a mí nos toca aquí y ahora, en este contexto, demostrar que somos de Jesús resucitado. Bendiciones a todos. Feliz lunes de Pascua en el Señor.
te veo al rato en la celebración. Que Dios te colme de gracia y bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones a todos.